queridos hermanos, que pronto lo van a ver. Pan pronto hoy se traen a Pedro y a otros santos con él. Al entrar vieron los lienzos, pero no estaba él. La piedra estaba agitada para que pudieran ver. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Está derrotado, diablo mentiroso, muerte dime dónde está tu aguijón. Bien, continuamos con su programa Una Voz Informativa, a cargo de la señora Aurora Sauceda, en esta mañana desde la ciudad de Houston. Adelante, señora Aurora. Sí, señor Álvaro, muchísimas gracias. Pues vamos a continuar adelante después de este tema musical, ha resucitado. Precisamente, muy estimados, en esta mañana vamos a continuar exponiendo la palabra del Señor sobre los eventos de la Semana Mayor. Y muy especialmente en el tema la resurrección de Jesús. Así que el tema le hemos puesto ha resucitado. Así que la resurrección de Jesucristo, muy estimados, permítame a usted decirle que viene a ser como la columna principal del plan de la salvación y el sello de la garantía para la vida eterna, como dijo el Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Mire usted, la resurrección de Jesucristo, escuche bien, es el poder, sí señores, es el poder que mantiene firme la predicación del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias del reino de los cielos y de la vida eterna. Porque, mire usted, si Jesucristo no hubiese resucitado, dice su palabra en la primera de Corintios, capítulo 15, versos 14 y 20, dice así: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Señores, mire usted, la promesa de la resurrección de los muertos fue profetizada, y uno de los hombres que recibieron esta revelación fue Daniel, en el capítulo 12 y en el verso 2, 534 años antes de Cristo, la palabra del Señor dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para el horror y la vergüenza eterna. Estimado, mire usted, la profecía de la resurrección de los muertos no podría cumplirse si Cristo, oigan bien, si Cristo no hubiese resucitado. Pero la resurrección de Jesucristo fue un hecho, y es un hecho histórico que partió la historia de la humanidad, como en otras ocasiones ya les he dicho que lo partió en un antes y después de Cristo. Estimado, mire usted, la resurrección fue un hecho sobrenatural. La resurrección de Jesucristo fueron las primicias. Mire usted, es decir, el primer fruto, sí señores, el primer fruto del sacrificio de compra de los pecados de la humanidad.
La resurrección es también la garantía de la promesa de la primera resurrección de muertos, que hace un momento les leía allí en Daniel capítulo 12, verso 2. Así que la resurrección de Jesucristo sucedió porque era una promesa y así está escrito. Mire usted, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, el verso 3 y 4, la palabra dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 22 y 23, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así, oiga bien la palabra, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Muy estimado, ¿qué significa esto? Que aquí está hablando de la segunda venida en el aspecto del arrebatamiento de la iglesia, que es cuando ocurre el hecho sobrenatural y glorioso de la primera resurrección de aquellos que murieron en la fe y de aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador. Mire usted, dice la palabra del Señor, a los que son de Cristo en su venida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy estimados amigos, escúcheme, esta profecía, sí señores, de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento de la iglesia, es una profecía que está muy próxima a cumplirse. Posiblemente, a como están sucediendo las cosas en el mundo y como está siendo impulsado por medio del coronavirus, a la gran tribulación, pues quiero decirle que el arrebatamiento de la iglesia es muy próximo a cumplirse. Sí, señores. Mire usted, el regalo más grande que toda la humanidad ha recibido es el regalo de la vida. Sí, señores. Pero no de esta existencia efímera de 70 u 80 años. No, señores. Sino de la vida eterna que el Señor Jesucristo nos regaló por medio de su muerte expiatoria en la cruz. Para tener el regalo de la vida, que ahora se está predicando desde hace 2000 años, era necesario e ineludible la muerte. Porque, escúcheme, Adán pecó y perdió la vida por la desobediencia. La desobediencia al mandamiento divino le quitó la vida, como dice la palabra. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy estimado, ¿qué significa esto? Significa el pecado universal. Permítame informarle lo siguiente. Mire, en el plan de los siglos, para la salvación universal, Dios tenía un Salvador universal. Y en el tiempo determinado, para el cumplimiento de estos sucesos proféticos, que no pudieron ser alterados por conceptos humanos, sino que al contrario, habrían de cumplirse
en el orden establecido por Dios. En el tiempo de Dios, no en el tiempo que se mide, que es medible, que es el logos. No, ese es el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Muy estimados, la vida, óigame bien, la vida y la muerte se encontraron en el monte Calvario. Sí, señores, pero la vida, que es Dios, había dicho 725 años antes de Cristo, revelado al profeta Oseas en el capítulo 13 y el verso 14, la escritura dice: de la mano del infierno te libraré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh infierno. Estimado, 712 años antes de Cristo, el profeta Isaías profetizó lo siguiente en Isaías 24, verso 8: destruirá a la muerte para siempre. Repito, muy estimados, que en el tiempo kairos, que es el tiempo de la eternidad, que es el tiempo de Dios, dice la palabra en Hebreos capítulo 2, verso 14 y 16, lo siguiente: porque todos esos hijos, es decir, hablando de toda la humanidad, comparten una misma naturaleza de carne y sangre. Jesús también tuvo que hacerse como ellos, carne y sangre. Así pudo por su propia muerte quitarle su poder al que reinaba por medio de la muerte, esto es, al diablo. Estimado, la muerte, oiga bien, fue vencida en el monte Calvario, cuando Jesús a la hora novena gritó: consumado es, y murió. Esto dice allí en San Juan 19:30. Quizá usted vaya a decir: bueno, pero ¿cómo es que la muerte está vencida si se está muriendo mucha gente? Señores, esto que estamos viviendo es algo transitorio, es algo pasajero. Somos extranjeros, somos advenedizos en el mundo. Solamente 70 u 80 años y ya hay que retirarse. Esta es solamente una existencia terrenal por un poco de tiempo. Pero el Señor no vino a prolongar una existencia terrena. El Señor vino a darle una vida eterna en el reino de los cielos. Por eso, a la hora novena, Jesús cumplió el propósito por el cual vino a este mundo, cuando dijo: consumado es. Esto de consumado es indica terminado, pagado el precio del pecado por la sangre de Jesucristo. Estimado, escúcheme, esto no es cualquier cosa, es un mensaje poderoso. Esto significa que el Señor Jesús, oiga bien, realizó a la perfección el sacrificio por los pecados de la humanidad. Su cuerpo físico ciertamente que fue depositado en un sepulcro, pero escuche, el apóstol Pedro en su epístola primera escribe en el capítulo 3 y el verso 18 y 19 lo siguiente: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, el cual fue